Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Por qué no asististe a clase? No pude conectarme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que no pude conectarme, doctor. ¿Qué pasó? ¿Problemas en el Zoom o tu internet? No, surgió un problema, hermano. Ah, ok. Bueno, está bien, espero que tu problema ya sea arreglado, ¿no? Aunque como recordarán que en las primeras clases les dije que hay que intentar estar siempre todos en las clases. Sin embargo, pues ya si es algo extra de lo planificado, pues ya no es culpa. Sí, listo. Entonces vamos a continuar. Por favor, quisiera que me cuenten si algún problema, alguna duda con lo que ayer vimos, si algo no está claro, por favor. Creo que la doc se trabó. Sí, amiga, se quedó congelada. Hola chicos, perdón, algo sucedió. Bueno, no, sí sé lo que sucedió. Les pido mil disculpas, ya estoy otra vez. Eh, por favor, les decía que si tienen alguna duda, algo que no esté claro, por favor me pregunten para ver si es que necesitan alguna aclaración antes de comenzar, ¿ya? Doc, sigue trabada su imagen. ¿No me escuchan? No, sí le escuchamos, ¿no? Sí le escuchamos, doc, pero su imagen, Solo no le vemos. Su imagen se quedó trabada de lo que se fue quedó antes. congelada. ¿Ya se ve o no? ¿Qué? ¿No se ve nada? ¿Se ve negro? No, doc, se ve una imagen anterior suya congelada. Espérenme, me salgo y vuelvo a entrar, ¿ya? Ya, doc. Chicos, ¿qué fue? ¿Cómo están? ¿Ya? Sí, doc, ahí sí se le ve. Vamos aquí. Ok. Entonces les decía, por tercera vez, si es que tienen alguna duda o algún problema, algo que no esté claro en lo que el día de ayer vimos, por favor díganme. Sí, Doc, tengo una pregunta. En la escala de ¿cómo es? Downs. Downers, claro, mencionaba que le poníamos en posición ventral para que tenga como que... No. En la escala de Downs no dice que nosotros coloquemos en posición ventral, sino que si nosotros valoramos
la dificultad respiratoria, uno de los parámetros que se encuentra alterado son las retracciones subcostales. Entonces, para disminuir y producir una mejor y una sincronía entre el tórax y el abdomen, es mejor colocar al paciente de cúbito ventral, de manera que la columna viene a ser una parte que va a dar estabilidad al estar boca abajo el bebé. Y cuando el bebé está boca abajo, la parte de la columna va a ayudar en la región posterior. Y boca abajo, pues, de cúbito ventral, la cuna va a ser la que ayude a la estabilidad. A diferencia de que si yo le pongo al niño de cúbito dorsal, vamos a tener la estructura tóraco-abdominal, que obviamente no tiene la estructura ósea central, que sería la columna. Entonces va a producir un movimiento de bamboleo y eso va a producir mayor incremento de dificultad respiratoria. Ya eso no lo había entendido. ¿Por qué le poníamos en esa posición? Sí, si tú te ubicas las estructuras anteriores y las posteriores, pues la diferencia es la estructura ósea que va a ayudar a una expansión simétrica, simétrica y más que simétrica, sincronizada, porque cuando hablamos de simetría, hablamos de campo pulmonar derecho versus campo izquierdo. Cuando hablamos de sincronía, es sincronía de tórax y abdomen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Doc, yo tengo una preguntita. Claro. ¿Quién? Yo. Ariane, dime. No me quedó muy claro el manejo en sí de la patología. O sea, más que todo cuando doy CPAP y cuando doy el surfactante. Y si doy surfactante, ¿cuál sería la dosis que tengo que administrar? Ya. A ver, entonces, en cuanto al manejo, debemos tomar en cuenta que es una patología que frecuentemente, que en su mayor porcentaje se presenta en los niños prematuros, estamos claros, ¿sí? Que el problema básico es el colapso alveolar por una deficiencia de surfactante, ya sea en cantidad en el prematuro o en calidad, como ocurriría en el paciente a término hijo de madre diabética. Hasta ahí estamos claros. Entonces, el objetivo primordial es evitar el colapso alveolar, punto. Nada más. ¿Sí? Ese se supone que es el plan. Ahora, existen protocolos de manejo guiados en la edad gestacional y en el peso. Todo paciente menor de 1000 gramos va a recibir surfactante profiláctico, es decir, sin esperar la radiografía, sin esperar nada, apenas nace el paciente, se coloca el tubo endotraqueal y la dosis de surfactante. ¿Ya? Lo cual se coloca por tubo endotraqueal y posterior a ello es importante dejar al paciente en una ventilación mecánica invasiva. Lo ideal es que sea corta, es decir, por 24 horas y luego el paciente, de acuerdo a la respuesta clínica y radiográfica, perdón, sea extubado y se vaya a ventilación mecánica no invasiva. La evolución de los pacientes va bien cuando menos tiempo pasan en ventilación mecánica. Mientras menos tiempo pasen en ventilación mecánica invasiva, pues mejor. ¿Sí? Ahora, si es un paciente que tiene un peso de 1500 o más, tenemos la posibilidad de considerar el uso de CPAP. El CPAP es un sistema que para poderlo aplicar como requisito, el paciente debe tener autonomía respiratoria. Es decir, el niño debe respirar solo, pero con dificultad. Claro, es la razón por la que le coloco el CPAP. Si no tendría dificultad, pues no le pongo nada. Entonces, este paciente respira con dificultad, pero respira solo. Aunque sea con taquimia, con retracciones, con cianosis, con todo lo que ustedes quieran, pero logra respirar solo. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar el CPAP. ¿Estamos claros? Ahora, el objetivo del CPAP, como les decía, es evitar el colapso alveolar. ¿Y qué es lo importante? Mientras más pronto nosotros coloquemos el CPAP, se ha visto que la evolución de los pacientes es mejor, porque nosotros, habíamos visto ayer que el paciente inspira así.
y cuando expira se colapsan los alveolos. Eso es lo que habíamos dicho como mensaje de base. Entonces, cuando nosotros colocamos el CPAP, el paciente inspira y hace esto y esto. Y entonces no se colapsan los alveolos. Y eso cambia sustancialmente la evolución de nuestro paciente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo ideal. El uso precoz del CPAP y el uso profiláctico del surfactante, si es que así lo amerita por la edad gestacional y el peso. ¿Sí? Hay tipos de surfactante, sin duda alguna, y esto es lo que va a guiarse generalmente por la dosis, pero generalmente es 4 ml por kilo. Ya, existe algunos tipos de surfactante, como les decía, el que se utiliza es el bovino. ¿Sí? Nada más se ha visto estudios en los que se puede evitar el uso del surfactante si colocamos CPAP precoz. Apenas nace el paciente, antes de secarle, colocar el surfactante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta adicional? Doc, una pregunta. En caso Dime. de que sea, o sea, nace ya un prematuro, es varón y es de un embarazo gemelar, ¿deberíamos dar más eh, corticosteroides? Perdón, sí, o sea, ¿cómo era? Sí, A ver, no corticosteroides entiendo. A ver, el asunto preventivo de para una membrana madurar. es la administración de corticoides para maduración pulmonar, lo cual se hace cuando el paciente está intraútero, cuando tiene amenaza de parto y cuando este fluctúa entre las 27 semanas hasta las 34 semanas, se coloca corticoides. ¿Cuáles son los corticoides? La betametasona y la dexametasona. Ariana, recuérdanos la dosis de la beta y la dexa. Ay, Doc, se me fue la dosis. No recuerdo bien la dosis. No estoy segura si es 12. 12 y 6. A ver, ¿qué dices, Karina? A ver, Doc, según lo que recuerdo, era, no sé si era la betametasona, era 6 y la dexametasona era 12. Exactamente al revés. Es al revés. Catherine, ayuda. Sí, Doc. Ahí se me escucha. Sí, sí se te escucha. Ya. Es la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días, y la dexa es 6 miligramos intramuscular cada 12, igual por 2 días, pero esa sería en 4 dosis. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda, algo adicional? ¿Podemos pasar de tema? Ok, pasemos de tema entonces, ¿ok? ¿Nos toca hoy ver neumonía o síndrome de aspiración meconial? Todavía no vemos taquipnea transitoria, Doc. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo nos hemos demorado? Muy bien, Edison, dale con taquimia. Ya, Doc. Ya Perdón, mejoraste la exposición, ¿verdad? sí, No vas a justamente. morir fusilado. No, espero que no. Permiso, voy Yo a también parar. espero lo mismo, porque ayer ya, solo porque Mateo no estaba y te sentías solo como hombre en el grupo, pues no te avasallamos todas las mujeres por esa exposición. Ahora vas a reivindicarte con todo lo que hiciste mal. Sí, perdón, voy a apagar la la Ok, cámara para exponer, perdón. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con lo que es la taquimia transitoria del recién nacido. Aún está en presentación. Ya. Entonces,
Al hablar de lo que es la taquimia transitoria del recién nacido, esta es conocida también como el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 o a su vez como el síndrome de pulmón húmedo. Es considerada como una alteración respiratoria de evolución aguda, es autolimitada y benigna. Esto es algo muy importante que debemos considerar para posteriormente en el tratamiento. Además, tenemos que reconocer que esta taquimia se produce por una reabsorción retardada del líquido alveolar fetal, además de que afecta tanto a los recién nacidos a término como a los recién nacidos prematuros. Se caracteriza por presentar edema agudo de pulmón y además presenta una incidencia de 5 a 7 casos por cada 100.000 nacidos. Ya. Entonces, vamos con lo que es la fisiopatología. A ver, mi cursor ya. Ya. Entonces, para poder entender cómo se elimina el líquido del pulmón al nacer, nos vamos a ir a esta imagen de la izquierda, en donde vemos la mitad de la imagen que nos dice la producción de líquido y la otra mitad la eliminación de líquido. Entonces, debemos considerar que esta mitad de la producción de líquido, esta se da en la vida. Este mecanismo se funciona a nivel fetal. Y este mecanismo del lado derecho de la eliminación de líquido, en cambio funciona cuando ya se encuentra al final de la gestación. Entonces, a nivel del alveolo vamos a encontrar lo que son unos mecanismos de membrana. Estos mecanismos de membrana, mecanismos de transporte de membrana van a ser muy importantes debido a que estos van a realizar todo el procedimiento que les voy a explicar. Entonces, en la vida fetal, estos mismos mecanismos de membrana producen líquido pulmonar, pero al final de la gestación, como les dije, estos por acción hormonal de las catecolaminas modifican el mecanismo para la reabsorción, ¿ya? Entonces, dentro de estos mecanismos de transporte de membrana encontramos otros mecanismos de paso activo. Estos mecanismos son considerados como las bombas de sodio-potasio, sodio-potasio TPase. Entonces, estos hay que recordar mucho debido a esta bomba es lo que se va a realizar todo este proceso de eliminación de líquidos. En la producción de líquidos tenemos que estas bombas de sodio TPasa realizan el intercambio de sodio y potasio y realizan la salida del cloro. Una vez que realizan la salida del cloro al espacio alveolar, estas generan lo que es una gradiente eléctrica que va a permitir el flujo que se está produciendo en este sector y ingresando hacia el espacio alveolar. Este flujo va a pasar a través de los canales de unión intercelular de sodio, de la misma manera por ahí. Entonces se van a acumular y por el otro sector empezarán el otro proceso. Bueno, como les dije, este proceso se realiza solo en el periodo fetal. Ahora, una vez que hemos llegado a lo que es al final de la gestación o cuando ya el bebé va a nacer, se activa este proceso de reabsorción, en donde por acción de las catecolaminas van a actuar directamente lo que son las bombas de sodio-potasio. Al influir directamente cambian lo que es el flujo de salida, en donde ahora el sodio, el intercambio de iones, el sodio ingresará hacia el espacio intersticial y el cloro hacia el espacio alveolar. Entonces, cuando produce este cambio de iones, de la misma manera el cloro saldría del espacio alveolar hacia lo que es el intersticio y consigo también llevará lo que es el flujo que se encontraba aquí dentro hacia el espacio intersticial, y de esta manera es como se
se produce la reabsorción. Una vez que se encuentra en el espacio intersticial, esta será pasado por los vasos adyacentes para su posterior eliminación. Ya. También al considerar lo que son los mecanismos de eliminación de los líquidos, hemos encontrado dos mecanismos, como uno el que ya les dije, el que es el mecanismo de bomba sodio-potasio ATPasa, que esta se ha demostrado y aceptado que puede eliminar líquidos, pero que el tiempo de reabsorción se dice que no es solo en minutos, que es incluso en horas. ¿Ya? También tenemos otro mecanismo por el cual se pueden eliminar los líquidos, y este es muy interesante porque se dice que se produce por cambios de la presión del canal del parto. Estos cambios en la presión del parto se producen al momento del nacimiento del bebé y se da específicamente por vía vaginal, y se presentan al expulsar la cabeza del bebé, pero esta no va a tener la salida del tórax, como podemos ver aquí. Entonces existe la salida de la cabeza, pero solo sale esta partecita. Entonces, al encontrarse solo en la parte externa de la cabeza, existe una resistencia por parte de los hombros, por los hombros a salir hacia la parte externa. Entonces, al existir esta resistencia, se va a aumentar la presión abdominal. Una vez que se aumenta la presión abdominal, es como que empuja hacia la parte en donde se encuentra el diafragma, y una vez que realiza esta presión ahora sobre el diafragma, se produce la salida de líquido del pulmón a la vía aérea. Entonces, este es otro mecanismo por el cual se dice que se eliminan el líquido alveolar. Ya. Vamos con lo que es la prevención. En cuanto a lo que es la prevención de la taquimia transitoria en el recién nacido, tenemos que esta afecta a los nacidos a término y prematuros tardíos mayores a las 35 semanas. Se dice que la administración antenatal de esteroides en cesárea programada es a partir de las 37 semanas. Sin embargo, también nos decía que no se utilizaba o no existía evidencia suficiente que avale esta administración de esteroides. También encontramos que la realización de cesárea como sin trabajo de parto se realiza antes de la semana 38. Este incrementa el riesgo de taquimia transitoria en el recién nacido. También tenemos que es el principal factor de riesgo en el caso de cesárea electiva. Además, cesárea electiva es la interrupción prematura del embarazo. Además, no se recomienda usar corticoides antenasales en mujeres gestantes con cesárea electiva programada antes de las 38 semanas como medida de prevención en lo que es la taquimia transitoria del recién nacido. Ahí. En cuanto a lo que son los factores de riesgo, aquí vamos a incluir varios factores que pueden ser predisponentes al desarrollo de taquimia transitoria. Tal es el caso de los prematuros leves o en límites. También tenemos la cesárea sin labor de parto. Aquí según la literatura nos dice que como tal la cesárea no sería un factor de riesgo. Sería más bien la labor de parto, la ausencia de la labor de parto, esta sería más bien el factor de riesgo a tomar en cuenta en este parámetro. También tenemos otro factor de riesgo, el asma materno, la diabetes materna, macrosomías fetales, retardo en el pisamiento de cordón, también es muy frecuente en el sexo masculino. Además, es importante la administración prolongada de la madre al líquido hipotónico. Y también se da por una sedación materna prolongada. Ya.
Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, aquí lo más característico es la taquimia, la cual es la principal manifestación clínica. Estamos claros, chicos, les interrumpo, estamos claros en cuanto a la fisiopatología. Entonces, si nosotros tenemos medio claro este asunto de la fisiopatología, debemos entender que estos pacientes podrían ser beneficiados, Jocelyn, del uso de la furosemida o no. ¿Crees tú que les puede ayudar? No estoy segura, Doc. Piensa. No quiero que digas de memoria, solo piensa, analiza. Con lo que ha explicado Edison de la fisiopatología, pienso yo que podrías analizar. A ver, ¿alguien que le ayude? Doc, ¿yo? A ver, dime, cariño. O sea, yo cacho que sí le ayuda porque primero la furosemida es un diurético de asa que es el más potente y que se le da también a los hipertensos, digamos, cuando tienen edema pulmonar. Este actúa bloqueando los canales de sodio, potasio y cloro. Entonces excretan todos esos iones, entonces pues, y como sabemos el sodio le sigue al agua y pues va a ayudar, creo yo. ¿Qué dicen los demás? No sé. O sea, Doc, yo leí que en general los diuréticos, o sea, no solo la furosemida, sino que los diuréticos no se recomiendan para la taquimia transitoria. ¿No se usa o sí? No. ¿Qué dicen los demás? Doc, yo conocía que cuando la mujer está en labor de parto, se secreta tanto las catecolaminas como adrenalina y otras sustancias que van a reducir el exudado, o sea, el líquido en los alvéolos, lo que mejora y ayuda a que el recién nacido pueda respirar y no tenga problemas. No sé si sería más o menos la furosemida, si ayuda a disminuir el líquido en los pulmones, podría ser beneficioso. ¿Podría ser beneficioso? A ver, Doc, Ariane, dime. yo había leído que tenía que ver que nos podría generar un trastorno a nivel hídrico y también que estaba relacionado con que puede tener efecto a nivel del conducto arterioso. A ver, ¿cómo? ¿En dónde? Ahora sí me perdí. ¿Qué es que pasa con el conducto arterioso y la furosemida? Que podía tener efecto a nivel del conducto arterioso, pero más que todo que estaba relacionado con los trastornos en el balance hídrico. Entonces, ¿es útil o no es útil? No es útil. Ya. Muy bien. A ver, la furosemida es un diurético de asa. El problema sería bueno si es que este diurético fuese selectivo a nivel pulmonar. Es un diurético sistémico que sin duda alguna el paciente podría presentar deshidratación o una alteración hidroelectrolítica. Entonces no está indicado, se debe hacer una restricción de volumen con medición de los balances urinarios
manteniendo un balance negativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de balance negativo? Tenemos que cuantificar los ingresos y los egresos, y debe ser negativo, debe ser mayor lo que pierde que lo que ingresa. Entonces, en un paciente con taquimia transitoria, lo ideal será, normalmente se coloca un volumen de 70 a 80 cc por kilo por día. Entonces, hagamos un ejercicio. Si yo multiplico 75 por 3.000 que pesa el niño, y divido para 24, este niño debería recibir 9.37 ml por hora. ¿Sí? Porque es 70 cc kilo día. O 75, digamos, 75 por 3.000 que pesa mi niño y dividido para 24 porque es kilo día. Lo que me sale debe recibir en todo el día. Y como debo dosificar por hora, me sale 9.3 cc hora. En el paciente con taquimia transitoria, yo podría hacer 60 o 65 cc por kilo día. 60 por 3.000 dividido para 24, en vez de recibir 9.4, recibiría 7.5 cc hora. Pero claro, con eso yo voy a mantener un balance negativo, es cierto, pero lo importante adicional será que yo monitorice cuánto orina, cuánto ingresa y cuánto egresa para tener un balance negativo, es el objetivo. Pero claro, siempre tengo que mantener un balance negativo chequeando que no haya taquicardia, es decir, que esté con signos de deshidratación, que la diuresis esté presente, que el paciente no esté con signos de pliegue, que no esté con signos de deshidratación para mantener esta hidratación. Pero si el paciente presenta ya taquicardia, está deshidratado, la diuresis disminuida, sin duda alguna, el plan será modificar los líquidos. De acuerdo, eso sin duda alguna va a ocasionar un tiempo mayor de estancia en la unidad de cuidados intensivos o intermedios, porque va a tardarse un poco más de líquido en ser eliminado. Sin embargo, eso es lo adecuado. ¿Sí? Hacemos una restricción, vamos monitorizando. Doc, disculpe, ¿dijo 60 o 70 cc? 75 cc por kilo y por día. Tú multiplicas 75 por el peso del niño y el valor total divides para 24 horas que tiene el día, y eso te sale los cc por hora que va a recibir el paciente. Pero cuando es taquimia, tú puedes dar a 60 cc por kilo día. Tú multiplicas 60 por 3.000 que pusimos de ejemplo y divides para 24 y te sale 7.5 cc por hora. Ya, Doc, y esto no se le debe dar cuando el niño está deshidratado porque no da un balance, dijo, ¿cierto? No entiendo. Porque yo lo que dije es que hay que monitorizar que el paciente con esta restricción hídrica no me haga signos de deshidratación, como taquicardia, como hipotensión, como disminución de diuresis, como signo de pliegue. Eso yo dije. Sí. Mas no dije que la deshidratación, o sea, hay que vigilar que no haya signos de... Sí, nada más. Ya. Doc, entonces sería 75 por el peso del niño en kilos dividido para 24, perdón. Exactamente. Mira. Doc, y en caso de que con esta restricción que le hacemos de con 60 presente, por ejemplo, signos de deshidratación, le aumentamos un poquito más. Claro que sí, porque el plan es que se reduzca el problema del líquido pulmonar, ¿verdad? Pero no es que se choque el paciente. Ahí la prioridad va a ser que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente está taquicárdico con hipotensión, no decir, no importa, se está disminuyendo el líquido, pero no, pues se muere el guau. Entonces vamos a subir a 10 cc kilo día. Digamos que lo que estaba con 60 le dejo 70 cc kilo día y le voy monitorizando. O sea, lo ideal es que no llegue a deshidratarse el niño. Por eso hay que vigilar diuresis, la cardíaca, la tensión arterial. Y si hubiera algún signo, ya modifica los líquidos antes de que el paciente presente problemas. Recuerde que también se puede dañar el riñón. Si nosotros le dejamos sin líquidos, puede haber una insuficiencia prerrenal. Entonces, no, tampoco es que convenga, ¿no? Yo quiero que tengamos claro eso. Nada en medicina es una regla como en matemáticas, que 3 más 3 es 6 y punto. Tú te estableces un plan de líquidos, pero ves cómo responde el paciente. Ponte, normalmente en un recién nacido a término, esto quiero que recuerden cuando veamos hipoglicemia,
se comienza con 70 cc kilo día, pero el segundo día se supone que se podría dar 80, etcétera. Sin embargo, si el paciente está todavía con edema palpebral, con edema en miembros, porque es normal, los niños tienen edema al nacimiento, es esa la razón por la que los niños en los primeros 7 días pierden peso aproximadamente el 8%. Eso es totalmente normal. Entonces yo podría mantenerme un volumen al segundo día con 70 cc kilo día, igual como dijimos antes ir monitorizando la hidratación. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Doc, otra pregunta. Claro. Doc, o sea, ¿y esta restricción de líquido cuándo damos? Porque según lo que yo estaba leyendo, decía que Toda esto la es... taquimia transitoria. Disculpe, En la taquimia transitoria, únicamente la taquimia transitoria, en el manejo del conducto arterioso, en el prematuro, hay que evitar que el paciente se cargue de líquidos. Sin embargo, el prematuro es un niño que requiere bastante volumen, entonces podríamos darle un poquito más de líquidos y todo va monitorizado. O sea, yo me establezco una norma, pero voy viendo cómo el paciente responde. Mateo, me decías tú. Sí, mi pregunta iba igual parecida. En caso de un recién nacido que no controle la temperatura, es la misma fórmula, pero aumentamos el volumen. Que no controle la temperatura. O sea, como no está desarrollado, pierde calor. Entonces, y como mencionó, necesita más volumen. Usamos la misma fórmula, pero No, aumentamos la cantidad de volumen. no. Para nosotros, no les quise profundizar en eso, pero se cuantifica los ingresos, los egresos y las pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Cuando el paciente está bajo una cuna de calor radiante, se hace una fórmula en la que se multiplica por 600, cuando no está en incubadora por 500, pues es una fórmula más larga. Ahí saco pérdidas insensibles, entonces ahí sumo, o sea, tengo todos los ingresos y estos ingresos, resto de los egresos, que son pérdidas insensibles, diuresis, digamos, pérdidas por sonda, etcétera. Y las pérdidas insensibles son cuando el niño está en incubadora o en cuna de calor radiante. Sí, muy bien. Entonces, nosotros tengamos claro, la taquimia, pongámonos Edison, por favor, en la presentación. Ya. ¿Continúo? Sí, por favor. Ya. Entonces, ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, como lo decía, la taquipnia es la principal manifestación clínica que se presenta en estos casos, el cual presenta una frecuencia respiratoria de entre 60 a 120 respiraciones por minuto. Además, se pueden encontrar otros síntomas acompañantes dependiendo de su gravedad, tal es el caso de la cianosis, o a su vez también pueden encontrarse un aumento en el trabajo respiratorio, como el aleteo nasal. También podemos encontrar lo que son retracciones intercostales suaves y las retracciones subcostales, además de presentar gruñidos expiratorios. También es importante... Edison, en cuanto a la taquimia, lo característico es que podemos llegar a 120 latidos por minuto. Sí, Doc, en la literatura nos mencionaba que sí podía llegar a esta Exacto. frecuencia Esa es la respiratoria. diferencia que puede haber con la membrana hialina, que puede el paciente tener una taquimia hasta 80, 90, máximo 90, exagerando, siendo recolmo. Y estos pacientes de membrana hialina mejor hacen bradimnia, y los pacientes de taquimia hacen unas frecuencias de hasta 120. ¿Qué más? Retracciones subcostales, retracciones intercostales leves. ¿Por qué creen? A ver, ahora, si no han entendido es porque nada. ¿Por qué creen ustedes que las retracciones subcostales serán leves? No, Edison, porque debo entender que tú sí entiendes. ¿Será porque tiene que ver algo con las costillas y los músculos? Tendría que como las costillas no están totalmente, o sea, son más cartílago que hueso, no aplican la suficiente fuerza. ¿No? ¿No es esa la razón? Piensen. Los pulmones, Doc.
¿Los pulmones qué? A ver, Karina. No puede ser porque la dificultad respiratoria no es tan severa. ¿No? Entonces, por eso no hay restricciones No. intercostales. A ver, piensen, o sea que nada de lo que estamos diciendo está claro. Estamos fregados. A ver, Jocelyn. No sé si le estoy razonando bien, pero tal vez porque de por sí el pulmón va a estar lleno de líquido, entonces no puede. Esa es la razón. Esa es la razón. Si el pulmón está lleno, miren lo que pasa. Lo que quiero es que ustedes tengan un análisis comparativo. En la taquimia, en la membrana hialina, el colapso alveolar hace que el paciente haga unas retracciones súper marcadas porque sus alveolos están colapsando y el pobre intenta por todas y hace un esfuerzo máximo. Pero acá los alveolos no están colapsados, están llenos pero de agua y un poquito de aire. Entonces el paciente hace una respiración rapidísima pero superficial, así hace, porque tiene una restricción de hacer esto. No puede, porque sus pulmones están llenos de agua. Entonces él va a tener clínicamente un tórax en tonel, un tórax grandote. Y radiográficamente posiblemente tengamos una horizontalización de los espacios intercostales. Y si vamos a ver, ya me imagino que eso nos va a traer una radiografía, las cúpulas del diafragma en la taquimia transitoria están planas, porque están infladas, en tanto que en la hialina están excavadas porque los alveolos se han perdido. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan, porque ahí fácil va a ser el resto. Pero si no entendemos, nos metemos de memoria las cosas, pues no. Listo. Presenta cianosis, presenta ruidos respiratorios. ¿Por qué? Porque hay agua dentro del pulmón. Aumenta el diámetro anteroposterior del tórax aumentado. Perfecto. Sigamos, Edison, por favor. Entonces, aquí ahora sí le incluí lo que es el test de Silverman-Anderson, el cual nos sirve para valorar la función respiratoria del recién nacido. Este evalúa las respiraciones en 5 parámetros. Tenemos que evaluar los movimientos tóraco-abdominales y estos serán valorados con 0, 1, 2, 0, 1, 2. Estos movimientos tóraco-abdominales cuando son rítmicos y regulares serán 0, pero cuando son inmóviles, es inmóvil el abdomen y el abdomen se encuentra en movimiento, este en cambio es 1. Ahora, sin embargo, cuando se encuentra disociación tóraco-abdominal, en cambio serían 2. Sin embargo, ahora tenemos lo que es el tiraje intercostal. Cuando no existe este tiraje será 0, pero cuando este tiraje intercostal es leve será 1. Ahora, cuando es 2, va a ser un poco intenso y constante. En cuanto a lo que es la retracción sifoidea, será 0 cuando no existe y es 1 cuando esta retracción sifoidea es leve. Y esta puede llegar a ser intensa y valorada en 2 esta retracción sifoidea. En cuanto a lo que es el aleteo nasal, es 0 cuando no existe, es 1 cuando es leve y es 2 cuando es intenso. En cuanto a lo que son los quejidos respiratorios, estos serán 0 cuando no presentan, es 1 cuando es audible con el estetoscopio y es 2 cuando es audible sin el estetoscopio, es decir, va a ser muy claro a ser percibido. Entonces, dependiendo de la puntuación que tengamos, estos pueden ser valorados o clasificados en 3 dificultades respiratorias. Si tiene de 1 a 3 puntos, se denomina como una dificultad respiratoria leve. Si tiene de 4 a 6 puntos, tiene una dificultad respiratoria moderada. Y si tiene mayor a 7 puntos, tiene una dificultad respiratoria grave. Ya, en cuanto a lo que es el diagnóstico se realiza mediante los antecedentes anotados como los factores de riesgo, los cuales son muy importantes para predecir esta patología.
También las manifestaciones características que se presenta, como lo dijo la doc, la taquipnia es la principal característica de la patología y que puede llegar a tener una frecuencia respiratoria de hasta 120 respiraciones por minuto. Sin embargo, también se pueden apoyar de exámenes de laboratorio como la radiografía de tórax. También encontré que se podían utilizar el ultrasonido, pero algo que mencionaba en el ultrasonido es que dependía de la experiencia del médico antes que del examen como tal para la interpretación de este examen. Entonces, por tal motivo se utilizaba de mayor frecuencia la radiografía de tórax. Entonces, dentro de los exámenes, la radiografía de tórax, aquí tenemos dos placas de pacientes característicos con taquipnia transitoria en los recién nacidos. Estos van a presentar áreas de infiltrado difuso en el campo pulmonar. Además, se van a encontrar algo característico de la taquipnia, es las estrías periiliares, que es un indicativo de que existe líquido retenido en el pulmón. Perdón, ¿puedes ponerte la placa anterior, Edison? Ya. La radiografía que nos es más útil para este diagnóstico es la B, en la que, miren ustedes, las cúpulas del diafragma están prácticamente planas, ¿sí? Miren aquí, y se evidencia, yo les voy a hacer una comparación con la pepa del mango, en la que como ya está chupado se ven todos los pelitos periféricos, y eso es lo que ocurre en la taquimia transitoria. Se ve una pepa del mango, que es el corazón, y todos los pelitos, que es el hilio, el aumento del líquido en las cisuras, que es el líquido del que estamos hablando. A diferencia de lo que ocurre en la taquimia, este líquido que se encuentra, este líquido, esta cisuritis aparentemente, solo es central, en tanto que en la hialina, este broncograma aéreo del que hablábamos se va hasta la periferia. Si usted ve una radiografía, lo ideal es ver una radiografía en sentido horizontal, en la que usted va a visualizar hasta la periferia este broncograma, y eso le hace distinguir de la taquimia transitoria. 1. 2. Las cúpulas del diafragma. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Por eso les decía muchas veces el antecedente. ¿Por qué? Porque en la grado 1 puede confundirse la membrana hialina grado 1 puede confundirse con la taquimia transitoria. Sí, porque únicamente hay disminución ligera de la luminosidad, que nos podemos confundir, pero no hay disminución del volumen. Y lo mismo ocurre en la taquimia. Lo que nos ayuda a distinguir son las cúpulas del diafragma. Las cúpulas del diafragma ni de broma van a estar en la taquimia, en la hialina, horizontalizados, porque ahí el pulmón está perdido. Entonces van a estar bien excavadas. ¿De acuerdo? Pero si nosotros vemos así, a grosso modo, por ejemplo, en la primera, en la A, podríamos creer que es una hialina grado 1. Comparando la luminosidad de la cámara gástrica con el área pulmonar, pareciera que es ligeramente disminuida en el campo pulmonar izquierdo. Sin embargo, recuerden, la membrana hialina nunca, por ningún motivo del mundo, ni aquí ni en la China, es unilateral. Nunca. Solamente después de administrar surfactante y este ha sido mal colocado, es decir, fue selectivo, ahí es unilateral. De lo contrario, la hialina es bilateral. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Sigamos, por favor, Edison. Ya. Entonces, tenemos el procedimiento terapéutico con el que se inicia es un tratamiento, se instaura un tratamiento básico de soporte, el cual se da porque es una patología benigna, autolimitada, que se resuelve en 12 a 48 horas. Además, es importante
recomendar el uso de oxígeno para poder de esta manera mantener la saturación de oxígeno hasta el 90% o sobre el 90%. Por otro lado, si el recién nacido requiere más del 40% de FiO2 y además presenta signos de dificultad respiratoria, se debe manejar con apoyo de CPAP nasal, además de ventilación no invasiva o a su vez con oxígeno. Este oxígeno será de alto flujo y estos se deben utilizar con un mezclador de aire de oxígeno denominados como blender. Blender. ¿Se acuerdan del que hablábamos en RCP? Perfecto. Es súper importante que todos los pacientes que tienen un problema respiratorio, sea hialina, taquimia, neumonía, meconial, lo que sea, se deba dosificar el oxígeno, siempre, por la tabla de saturación objetivo que debemos tenerla clara. ¿Sí? Sí, Jodo. ¿Ya? También se puede instaurar tratamiento ventilatorio mecánico. Esta no se encontró evidencia de cuándo se podría utilizar para tratar la taquimia transitoria en el recién nacido. También se dice que la intubación y la ventilación mecánica, esta debe cumplir con varios criterios para poder realizarlo. Entonces, los criterios para iniciar ventilación mecánica en aquellos pacientes con taquimia transitoria en el recién nacido son las retracciones, es decir, retracciones intercostales, supraclaviculares o supraesternales. También otro criterio es el quejido, la presencia de frecuencias respiratorias mayores a 60 respiraciones por minuto, además de presentar cianosis central. También es indispensable presentar apneas intratables, es decir, en estos casos siempre van a requerir soporte ventilatorio. También la disminución en la actividad y los movimientos es otro criterio para iniciar esta ventilación. Y en cuanto a los que son los criterios de laboratorio, aquí se van a tomar muy en cuenta lo que son la presión de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, además de la presión de oxígeno que se encuentre menor a 50 milímetros de mercurio, o la saturación de oxígeno menor al 80% con una FiO2 de 100%. Además de considerar a lo que es el pH menor a 7.2. Y aquí venía lo que decía la doc, si era prudente o no utilizar la furosemida. En la literatura nos dice que la furosemida no afecta el curso clínico del padecimiento, por lo tanto, esta no está indicada en los neonatos con taquimia transitoria en el recién nacido. Por lo tanto, esta no se recomienda utilizar la furosemida por el riesgo de tener trastornos del balance hídrico. Además, nos mencionaba que tiene un cierto efecto sobre el conducto arterioso. Y hasta ahí sería. Entonces, ¿qué tienes adicional, Edison, del tratamiento? Porque, a ver, yo quiero hacer una pregunta. Karina, si yo te pongo un paciente con taquimia transitoria, ¿ya lo sabes manejar con lo que ahora nos ha explicado Edison? A ver, pongan tratamiento, Edison. A ver, pensemos.
A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento, chicos? A ver, pensemos. A ver, dime, Catherine. Doc, o sea, yo creo que con lo que nos ha dicho Javi, en realidad sí podríamos, o sea, sí podríamos hacer el manejo, porque como ya repitió varias veces, o sea, es un cuadro clínico que, bueno, además de ser benigno, se va a autolimitar. Entonces yo creo que en este tipo de patología lo que nosotros tenemos que hacer, de hecho, más que darle un tratamiento como tal, es, o sea, un tratamiento que, no sé, como que mejore no sé cuál sería la palabra, como que, digamos, como que en un paciente adulto, o sea, hacerle sentir cómodo, o sea, hacer que se sienta más cómodo mientras todo esto transcurre como que en el curso natural de las cosas. Entonces, para esto, pues tenemos que dar la hidratación al bebé, que usted ya nos explicó cómo hacerlo, la restricción hídrica que hay que darle, el tema del oxígeno en caso de que necesite, mantenerle en la incubadora, pero de ahí así como que darle algo más de tratamiento, creo que no en este caso. A ver, Doc, yo tengo una duda. O sea, es que no le entiendo bien, Doc. O sea, ¿cuándo exactamente nosotros damos restricción de líquidos? son Porque, o sea, casi como dijo Katy, o sea, nuestro tratamiento básico es como que ver la saturación también del neonato, ¿no? Porque de acuerdo a la saturación del neonato que nosotros observamos durante el tiempo que va transcurriendo, pues nosotros vemos si damos flujo libre o si damos también, digamos, CPAP, si tienen en ese caso dificultad respiratoria. ¿Y cuándo hacemos el tratamiento de restricción de líquidos? Porque eso a ver, no, ¿cuándo es el a ver, momento exacto? Eso escuchen una cosa. Un paciente que está con una frecuencia respiratoria de 90 o 120, ¿podrá comer? no. Ok. Entonces tengo que hidratarle. En lugar de, apenas nace, está con 120 de respiratoria, está con retracciones, requiere oxígeno de 40%, puedo darle pesa 3000, le puedo dar la capacidad gástrica que sería 27 ml estática cada 3 horas. No, tengo que dejarle en NPO, ¿verdad? ¿Con qué líquidos? Con los que les decía restringidos, 60 cc por kilo día y en NPO. Ahí restringo los líquidos. Cuando nace, porque no le puedo dejar al niño, a ver, 48 horas sin comer, ojalá ya vayan los líquidos, sin comer dejémosle. No puedo, ni de broma. Si hablamos de que la glucosa es importante, imagínense si a un niño pobre que está con taquimia, con retracciones y con todo el problema, le dejo sin comer. No puedo. Y le dejo encima sin líquidos. No puedo. ¿Puedo dejarle sin comer porque la dificultad respiratoria es una indicación de NPO? Sí. Recuerden lo que dijimos en Yalina, cuando el paciente ya está algo más estable, puedo considerar el inicio de la alimentación a las 24 horas. Aquí en taquimia transitoria, si el paciente tiene una respiratoria de 70, podría darle de comer por sonda. Ya, a igual restringiendo, es decir, multiplico 60 por 3, 6 por 3, 18. Estos 180, ¿cada cuánto come un neonato? Cada 3 horas. Divido para 8. A ver, 180 dividido para 8, ¿cuánto sale? 22.5. ¿No? ¿Tan locos? Eso sale, 180 para 8 sale 22.5. 180 dividido para 8. Muy bien, está bien, no es tan loco.
Entonces, significa que yo le voy a dar 22 ml de leche materna STAT y cada 3 horas. Y ahí le estoy dando 60 cc kilo día. Cuando yo hablo de un aporte enteral, es decir, que el niño va a comer. Pero cuando le voy a dar líquidos intravenosos, multiplico los mismos 60 por el peso y divido para 24, porque le debo dar cc por hora. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuándo le doy de comer? Por sonda, si el paciente tiene hasta 70 máximo. Si el paciente tiene 85 o 90 de respiratoria, eso que yo les decía a ustedes respiran de 12 a 16 por minuto, ¿verdad? Si están respirando 60, no mucho está, 50 ya. Yo le voy a decir, Mateo, no importa, tómate esta cervecita aunque estés con 60 por minuto. Él va a aspirar. Así le esté dando la más rica cerveza del mundo y él se muera de ganas. No va a poder, porque se le va a ir la cerveza, el líquido al pulmón, porque no puede. Entonces, es indicación de a Mateo dejarle en NPO. Igual con el niño que respira demasiado rápido. Yo no me puedo arriesgar, no puedo arriesgarle a mi paciente a que aspire, a que se vaya la leche al pulmón. No puedo darle de comer por succión, no puedo, porque primero es la estabilidad hemodinámica de este niño. Si yo le doy de comer por succión a un niño que respira 120 veces por minuto, pues se muere. Se va a atragantar el pobre. No va a poder ni succionar. ¿Se imagina? Solo imagínate, Karina, tú respira 40 veces nomás en un minuto así. Yo te digo, toma jugo. No vas a poder. Lo mismo ocurre con el neonato. Y peor aún, porque el neonato succiona y al succionar hace un poco de trabajo respiratorio. Entonces, en este paciente lo indicado es dejarle líquidos intravenosos, con una restricción de la que habíamos hablado, y dejarle en NPO. ¿Qué es lo importante en la taquimia transitoria? La taquimia transitoria, como dijo Edison, va de mal en mejor. La hialina va de mal en peor cuando le tratamos. Va mal, luego peor, luego se puede morir. La taquimia transitoria, el niño está con, hoy son las 8 de la mañana y el niño tiene 100 de frecuencia respiratoria. Después, a las 8 de la noche, el niño ya tiene 90. Dices, sí es taquimia transitoria. El niño entró a requerimiento de oxígeno con un score de 4. A las 9 de la noche tiene un score de 3. Pero, ahí viene el detalle. A las 8 de la mañana está con un score de 4. 8 de la noche tiene score de 7. No es taquimia transitoria. Les aseguro que no es taquimia transitoria. La taquimia transitoria va de mal en mejor. Si no mejora, sospechen de otro diagnóstico. Yo no he dicho, si no es taquimia es hialina. No. Abran su cabecita y digan, a ver, veamos. ¿Qué tiene este niño? Pues la mamá tiene una vaginosis en los últimos 15 días. Eso es un signo para procesos infecciosos. Puede haber una neumonía. O hago una nueva radiografía y voy a ver cómo está el pulmón del niño. Voy a hacer un estudio de infección, posiblemente ver otras causas. Si el niño con supuesto diagnóstico inicial de taquimia transitoria no mejora, en las 12 horas, recuerden que Edison nos dijo, y está muy bien, el paciente evoluciona y en 72 horas estamos bien. Si este paciente no mejora, no es taquimia transitoria, no es. Voy a pensar en otra opción. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? ERP, 1, NPO más sonda orogástrica abierta. 2, líquidos intravenosos, dextrosa en agua, al 10%, pasar a 60 cc kilo día, pero usted no le pone así a la enfermera, le pone exactamente 8 ml por hora. Gluconato de calcio a tantos miligramos cada 12 horas, NPO, decúbito ventral, incubadora, manejo mínimo. ¿Por qué? Porque eso, imagínese en un paciente que está intentando eliminar el líquido intrapulmonar, con que no le molesten, y es bastante. El pobre quiere estar de cúbito ventral con oxígeno y quietito porque le está haciendo un trabajo forzado para eliminar este líquido que no lo ha logrado en los primeros minutos. Para hacer esto tiene 72 horas y usted a las 24 horas, si el paciente bajó la frecuencia respiratoria, tiene que iniciar alimentación. Pero tiene que iniciar alimentación manteniendo el principio inicial, 60 cc kilo día. Pero usted inicia la alimentación y usted reduce cc por cc. Vamos a hacer el ejercicio porque esto va a ser la base para que luego entiendan, hipoglicemia. Entonces digamos que este paciente está recibiendo 9 cc por hora, ya, 9 por 24. Ya, él recibe 9 cc por hora. Multipliquen 9 por 24.
recibe 216 en las 24 horas. Pero ya cuando es 24 horas al día siguiente, el niño ya tiene respiratoria de 68. Usted decide darle de comer. Él pesa 3000. ¿Ya? Entonces usted coge y le da la capacidad gástrica, que sería 27 ml. Le da 27. Entonces dice, 216 recibió en 24 horas. Ahora se acaba de comer 27. Estos 216 les quito los 27 que él se comió por la boquita y le queda 189. Y esto divido para 24. Y él va a recibir en vez de 9, 7.8 cc hora, las siguientes horas. Digamos que después de 3 horas vuelve a comer 27 ml. Le vuelve a restar, usted multiplica 7.8 por 24, 189, menos 27 que se volvió a comer, divide para 24 y ahora va a recibir 6.7. Y entonces su objetivo se cumple, va manteniendo la hidratación de enteral más parenteral, es decir, vía oral más intravenosos, en 60 cc kilo día. ¿Cuál será el plan a futuro? Que el niño se quede con únicamente alimentación enteral y pueda suspender los líquidos intravenosos. Es el objeto, ¿no? ¿Sí? Doc, solo por si acaso. O sea, tenemos los líquidos de mantenimiento, siempre básicamente se mantienen y le vamos restando lo que le vamos dando de comer cada las 3 horas, ¿verdad? Cada 3 horas. Exacto, exacto, pero tú le restas inmediato porque si no, no se cumple el 60 cc kilo día. Tu objetivo es ese, tú tienes que plantearte el plan de líquidos. Mi plan de líquidos es de 60, con eso está intravenoso, pero el niño ya puede comer. Yo no le puedo coger y quitar todos los líquidos intravenosos y darle de comer. No puedo porque no se va a comer los 200 cc de una. Se va a comer 27, dentro de 3 horas 27, dentro de 3 horas 27, porque tú haces el plan de líquidos y divides para 8 porque él come cada 3 horas. ¿De acuerdo? Entonces tú coges y dices, ya, mi niño tiene 9 cc por hora. Eso está cuando él no come. Ahora que va a comer, se come 27, entonces del volumen total debo quitarle 27. Perfecto. ¿Cuánto sale? Y esto, como ya se comió 27, le quito los 27 y divido para 24. Y así voy quitando hasta que todo sea vía oral. Digamos que tiene ya 6 tomas de vía oral. Ya el volumen intravenoso va a ser poquito, que serían 2 tomas, ¿verdad? Entonces luego le retiras porque el niño no se va a ir a la casa con líquidos intravenosos. El plan es que el niño se vaya comiendo. Entonces siempre el plan es quitarle los líquidos intravenosos. ¿Sí? Muy bien, entonces, al igual que hemos visto en cosas anteriores, el plan será valorar siempre el score de distrés respiratorio para de acuerdo a eso tomar la conducta de nuestro paciente. Siempre ese será el objetivo. Valorar el score de distrés respiratorio para ver cuál es la conducta de con nuestro paciente. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas, dudas hasta el momento? ¿Algo que no esté claro? Mateo, dime por favor. Sí, Doc, ya le había hecho esta pregunta, pero no me queda claro. No sé quién me está mintiendo, pero en un libro del 2019 que se llama Essential Neonatal Medicine, me dice ¿Ya? que los niños con taquipnea del recién nacido, después de nacer, pasan hasta varias horas sin respirar. Pero Sin usted me había respirar. dicho que eso es imposible. Porque, A ver, sin respirar. Ajá, me dice, en un recién nacido de una madre que no comienza el labor de parto, el fluido en los pulmones no se reabsorbe ¿Ya? y el niño al nacer puede permanecer varias horas después de nacer sin respirar. Es imposible. Y ¿Cómo puede pasar? le A está ver, puede resaltando pasar, y me dice es un sí Mateo, clínico, ¿él o puede sea, pasar con dificultad para respirar? Sí. Pero, a ver, sin respirar y todavía varias horas. Si ajá, es hablamos de que imposible. una apnea es cuando dura más de 20 segundos con alteraciones hemodinámicas, imagínate, es más, una hora, es más, tú sin ser neonato y ser hombre robusto y fuerte, no puedes pasar, a ver, pasa de aquí hasta las 10:40 sin respirar, pero No, sin nada de respirar. No la cuentas, ¿verdad? no, Es absurdo, quizá la traducción está mal. O sea, podemos decir que el paciente pasa con dificultad para respirar, sí. Pero ¿qué pasa sin respirar? Es una locura, ¿verdad? O sea, yo de ti ni siquiera dudaría.
O Porque sea, no diría, está traducido, está en inglés puro. O sea, sí le busqué lo que significa breathless y es, o sea, ausencia de respiración. Me o sea, parece. podría ser ausencia de respiración regular o dificultad respiratoria. Bueno, a veces el inglés no se traduce tal cual, ¿no? Sino que es Eso iba a interpretativo. decir. Es que, Doc, el decir breathless no es como que decir que Ausencia de está respiración. sin respirar, sino como que está respirando menos, tal vez, si es que fuera literal la traducción. Pero no Exacto, que no se es tan queda sin. literal la traducción. En el inglés a veces nos golea bien. No es literal, 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 sino podría ser dificultad para respirar o insuficiencia o algo, pero así como que el niño no respira por varias horas, ni de broma. Sí, que el niño tenga dificultad por varias horas, sí, porque la taquimia dura hasta 72 horas y sí, estamos bien, de acuerdo. Pero que no respire por, imagínate, 2 horas, 1 hora nomás, no vive para contarlo. Pues eso no es así. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Listo. Creo que ahí se termina taquimia transitoria. ¿Cuál es el siguiente tema, por favor? Yodo, neumonía. Ya le Muy bien. presenté, ¿Estás preparado? Sí. ya le comparto. Ok, veamos aunque sea un poquito cómo está. No, a ver, ahorita tómense en 5 minutitos, se van, se toman un jugo, bebida, algo, se comen una galleta, algo de glucosa para que no los tenga perdidos yo más lueguito. En 5 minutos son las una, casi digo. Vamos 1 hora con 5 minutos. Son las 10:20, 10:25, les vuelvo a ver. Ya tomados un ánimo de glucosa, etcétera, con todo reactivado, porque si no van a estar con hipoglicemia y este consumo cerebral les puede causar una disminución del entendimiento. No he dicho ausencia, Mateo, solo disminución del entendimiento. Entonces, con eso les vuelvo a ver en 5, ¿ya? ¿Ok? Ya, Doc.
Listo, Mateo, por favor, iniciemos la clase. Ya está dormida Karina, ya se está desperezando. Veamos un poco nada más, ¿ya? Porque unos 15 minutos y no ya les veo medios con sueño. Y de ahí acabamos mañana. Ya, chicos. Ya, entonces, comenzando. Vamos a comenzar con neumonía neonatal. Importante conocer que es una causa importante de infección neonatal. Ya les voy a dar la incidencia y las estadísticas. Y es responsable de una alta mortalidad y morbilidad. Antes de continuar, hay que saber muy bien la clasificación porque muchas cosas se van a basar en esta clasificación. Y la neumonía neonatal se divide en dos. Neumonía de inicio temprano, que por definición es la que inicia antes de los 7 días de haber nacido el niño, o sea, de tiempo de vida de que nace hasta los 7 días. Y neumonía de aparición tardía es desde cuando el niño cumple más de 7 días de haber nacido. ¿Ya? Entonces, comenzando, vamos a tener las rutas de adquisición de la neumonía, que se da por diferentes organismos que van a infectar al niño. Entonces, vamos a tener organismos que se presenten en la neumonía de inicio temprano y también en la neumonía de inicio tardío. Recordando que la de inicio temprano es antes de los 7 días, la adquiere el recién nacido, y la neumonía de inicio tardío es después de los 7 días. Entonces, la ruta de adquisición de la neumonía de inicio temprano va a ser por, primero, la aspiración intrauterina del líquido amniótico. ¿Ya? Esa es una primera vía o ruta de adquisición de esta neumonía y de los organismos que la causan. La segunda es por transmisión transplacentaria, o sea, de la madre va a pasar al feto a través de la circulación placentaria. Segunda. Y la tercera es por aspiración de líquido amniótico extrauterino. ¿Qué se da esta aspiración de líquido durante o después del nacimiento? Y el recién nacido puede aspirar los organismos vaginales y estos a su vez van a causar la neumonía. ¿Ya? Entonces, estos serían en cuanto a la neumonía temprana. Ahora tenemos dos rutas de adquisición de organismos mediante la neumonía tardía. Vamos a tener que lo adquieren de la comunidad, que es muy importante conocer esto porque una vez que ya fue el recién nacido, como la madre dado de alta del hospital, la madre lo puede contagiar al recién nacido de forma vertical, que se conoce como transmisión vertical materna, y así adquiere organismos que le causan la neumonía de inicio tardío. Y la segunda ruta sería por la adquisición en el hospital, o sea que el niño permanezca más de 7 días y ya sea por una transmisión horizontal. ¿A qué se debe esto? Por un contacto directo con proveedores de salud, con familiares infectados, y esto se debe mucho a que hay una mala aseo de manos, o también puede haber una infección nosocomial, o también pasa mucho cuando la piel y las mucosas están en contacto con dispositivos invasivos, como serían los tubos endotraqueales o catéteres, etc. Esto puede llevar a que los microorganismos entren al recién nacido y lleve a una neumonía de inicio tardío. Estas serían las vías de infección. En cuanto a la patología, vamos a tener que la neumonía bacteriana se caracteriza por, va a inflamar, va a hacer una infiltración o destrucción y exudado. A la vez, no sé si ven mi cursor. Ahí. Sí, se observa. Ya.
Entonces, va a haber lo que se conoce en una neumonía bacteriana, también vamos a hablar de la viral y otro tipo, pero en la patología de la neumonía bacteriana vamos a ver que hay una inflamación en la pleura que recubre al pulmón, también una infiltración y a su vez una destrucción del tejido broncopulmonar, ya sea en la parte del bronquio, bronquiolo y hasta en los alveolos. ¿Ya? ¿Qué causa? Va a causar que las células, como los leucocitos, secreten sustancias y también haya sustancia fibrinosa, lo que lleva a que se acumule dentro de los alveolos, en los bronquiolos y, como les dije, en los bronquios. ¿Ya? Y a la vez las bacterias también se van a depositar en los espacios, eran los espacios ¿cómo fue el nombre? Intersticiales, ¿ya? Lo que va a llevar a, como les dije, una inflamación, una infiltración y destrucción, ¿ya? Mientras que solo la neumonía viral solo causa una neumonía intersticial, como aquí ven. ¿Ya? Entonces podemos decir, Mateo, que existen neumonías de origen bacteriana, viral, Y fúngica, sí, de los tres parasitaria, tipos. Ya vamos a ver fúngica también. los agentes etiológicos, claro, doctor. Perfecto. Sí, esas tres, sobre todo las bacterianas son las más comunes, las fúngicas, como un dato importante, son muy mortales. En cuanto a los recién nacidos y las virales también son fáciles de adquirir por estarle topando al niño, un mal lavado o los besitos de los familiares. Eso. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que menos del 1% se estima que menos del 1% de los recién nacidos a término tiene esta patología. Mientras que cuando ya se trata de recién nacidos prematuros, aumenta, ven, es casi 10 veces más la prevalencia de esta patología. Entonces es muy importante conocer que si vamos a tener un recién nacido prematuro, es más probable que tenga o que contraiga una neumonía, ¿ya? Aquí saqué del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Ecuador en el 2016, vemos que en menores de un año, vemos que la tercera causa de muerte es neumonía de un organismo no específico aquí en Ecuador, y la quinta causa es una neumonía congénita que se adquiere de forma temprana. Entonces es muy importante conocer que están en el número de las 10 causas importantes, o hasta podremos decir en el top 5 de causas mortalidad infantil en menores de un año, aquí en Ecuador. Ya. En cuanto a factores de riesgo, vamos a ver, ahorita solo nos vamos a enfocar en la neumonía de inicio temprano. Vamos a tener que los factores de riesgo va a ser prematuridad, como les mencioné, y bajo peso al nacer. También una corioamnionitis materna, otro factor de riesgo. La rotura prematura o prolongada de las membranas también llevan como un factor de riesgo. Otra, tenemos una colonización materna por el estreptococo del grupo B. Es muy importante este organismo y quiero que se lo graben porque es el más común en cuanto a las infecciones bacterianas. Estreptococos del grupo B van a ser los que van a causar la mayor parte de las neumonías bacterianas, ¿ya? De inicio temprano. Y por último, la fiebre materna intraparto. Ya son los factores de riesgo de una neumonía de inicio temprano. Ahora vamos a ver igual los factores de riesgo, pero de una neumonía tardía. Y en estos tenemos una prematuridad, como les dije, y bajo peso al nacer, una ventilación mecánica invasiva, ya que puede entrar por sondas o al entubar al recién nacido. También tenemos por anomalías en las vías respiratorias, es otro factor de riesgo del recién nacido. Enfermedades pulmonares graves subyacentes o también una hospitalización prolongada, lo que puede llevar a mayor riesgo de infección nosocomiales
También tenemos como otro factor de riesgo deterioro neurológico. ¿Ya? Esos serían los factores de riesgo de la aparición de neumonía tardía. Y otro dato importante es que las infecciones virales... Mateo. Cuando hablamos de deterioro neurológico, ¿te refieres a alguna patología de origen central que cause una neumonía, digamos, por aspiración, o a qué te refieres? ¿O te refieres sí, a una doctora. complicación? En otras causas que no sean infecciones, como otras causas, por ejemplo, lo que mencionó en el aspirado, que ya les voy a poner un cuadrito, y dice en un aspirado del meconio podría causar también una neumonía. Sí, entonces... En pacientes, por ejemplo, que tienen meningitis. Exacto. O algún... Ya, perfecto, ahí está bien. Eso podría llevar a la neumonía. Un dato importante es que las infecciones virales que se adquieren en el hospital se deben a un lavado de manos deficiente o al hacinamiento, y aquí saqué un dato importante de la OMS que decía que a nivel mundial 30.000 mujeres y casi 400.000 recién nacidos mueren cada año por estas infecciones, debido a una septicemia, debido a una falta de agua, un saneamiento o un deficiente lavado de manos del equipo médico. ¿Ya? Entonces, como vemos, es una alta tasa de mortalidad y muerte. ¿Ya? En cuanto a la etiología, como les mencioné y les vuelvo a repetir, tenemos patógenos bacterianos, virales, que serían los 3 primordiales. Y también tenemos las vías de infección, que sería transplacentario, que ya les mencioné, a la entrega, o sea, cuando se les da a la madre, el líquido amniótico, que puede, como mencionó bien la doctora, podría tener daños neurológicos que puede absorber, o meconio, y puede llevar a que se infecte y luego le dé neumonía, y los que se adquieren en el hospital por estar prolongado tiempo. Y aquí les señalé los más frecuentes. Por ejemplo, los de verdes son los más frecuentes en cuanto a bacterianos. Tenemos 2, el Streptococcus del grupo B y el Escherichia coli, que son más frecuentes a la entrega, que se presentan en el líquido amniótico y en los que se adquieren en el hospital. Mientras que la tuberculosis micobacteriana y la listeria monocitógenes son muy poco frecuentes, pero no hay que hacerles de menos porque sean menos frecuentes, sino porque son menos frecuentes, pero son más peligrosos estos 2. ¿Ya? Y por último, los patógenos más comunes de neumonía asociados según la vía de adquisición son estos. Vamos a enfocarnos solo en un grupo en especial, que son los patógenos bacterianos, y poco a poco vamos a ir por el resto. Entonces, tenemos... Mateo, dime, ¿cuánto te falta? Bastante, ¿no? Unas 20, 25 diapos. ¿Tanto? Es Súper que largo. son full organismos, Doc, y me toca desglosar. Ok. Bueno, hay que hablar de los más frecuentes, porque si nos metemos a hablar de la clínica de cada uno, nos vamos a hacer un lío inmenso. Solo Entonces, antes de hablar de los predominantes en temprana y los predominantes en tardía. Clasificado la tardía en nosocomial y clasificado en comunitaria. Sí, en comunitaria. Sí, entonces quedémonos hasta ahí en la número no sé cuánto. ¿Qué número es ese? Bacterianos. Patógenos bacterianos. Ya es 1h40. Por favor, les veo mañana. Me avisan a qué hora nos podemos reunir. Y terminamos neumonía y vemos parte de síndrome de aspiración meconial. Ya. Mateo, ¿tú mismo haces aspiración meconial? Sí, también. Sí, ok. Doc, listo. Dime, Karina, ¿en qué te puedo ayudar? Doc, una pregunta. Entonces, ¿le recorto? Porque sí tengo un full organismos. Sí, lo importante es los más frecuentes. Ajá. El estreptococo del grupo B y el Escherichia coli. Sí, eso me iba a enfocar más. Son los de temprana. Los tardías son Klebsiella, el estafilococo aureus y el estreptococo pneumoniae. La Chlamydia trachomatis es menos, de la pseudomona en cuidado intensivo, el Acinetobacter, porque si no te faltarían hasta más. La Listeria monocitógenos es en la temprana.
En cuanto a los virales y los fúngicos, solo menciono a breves rasgos. Sí. Exacto, solo mencionas que existe posibilidad de que sea viral y bacteriana, y lo importante es la diferencia de la radiografía y del manejo del paciente bacteriano versus el viral. Claro. Debes tomar en cuenta que el paciente con neumonía menor de 3 meses, y en este caso el neonato, así tenga una neumonía viral, no es que requiere una cobertura antibiótica amplia, sin embargo, sí requiere hospitalización. No es, aunque sea viral, que en un pediátrico o un viral tú puedes manejar ambulatoriamente. En el neonato no, generalmente se hospitalizan por el alto riesgo de complicaciones. ¿Sí? Dime, Karina. Sí, Doc, era sobre los otros temas a exponer, Doc. A nosotros, ay, ya salió Mateo. Los otros temas a exponer eran, digamos, a mi grupo le tocó asfixia. A eso también, digamos, hago las complicaciones que sería el encefalopatía hipóxico-isquémica. Sí, eso también hago, Doc. Es importante la encefalopatía hipóxico-isquémica, puesto que la asfixia es una patología que es una complicación sistémica, pero la parte más importante afectada es la central. Entonces, esa es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Generalmente no hay grandes connotaciones en cuanto a las dos, porque cuando hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, ahí se habla de las fases, de la fase latente, la fase ventana, y eso es a nivel central. Eso es lo importante de asfixia, porque cuando hablamos de asfixia solo hablamos de los eventos centinela que ocurren, de que cuáles son los importantes, cuáles son los factores de riesgo, luego la afectación cardíaca, renal, intestinal, etcétera. Y cuando a nivel central enfocamos en encefalopatía. Cuando es sostenida, depende del grado de asfixia. Es importante clasificarla de acuerdo a la Asociación de Ginecobstetricia, la asfixia. Y con ello, pues podemos cuantificar, hablar de SARNAD y SARNAD en encefalopatía hipóxico-isquémica es importante, porque hay que estadificar, hay que ver el grado de encefalopatía que el paciente tiene, porque a partir de ello tenemos el pronóstico del encefalopatía. Ok. Sí, listo, chicos. Entonces les veo el día de mañana. Por favor, me confirman la hora. Y ya, eso es todo. Ya, Doc. Ok, chicos, cuídense muchísimo. Por favor, lean para mañana síndrome de aspiración meconial, para que le pregunten a Mateo si no él está contento que ustedes están durmiendo, no le paran bola. Mateo feliz, ya mismo les mutea a todos y acaba de exponer. Ok, listo, chicos, cuídense, les veo mañana. Catherine, avísame la hora a la que nos vemos, ¿ya? Sí, Doc. Ok, cuídense, Gracias, chicos, que Doc. estén bien. Ya, chao. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias.